Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo acerca de negociación empresarial intercultural. Los integrantes de nuestro grupo son Orna Paredes Valeria, Huamanticona Yanira, Miranda Farfán Elizabeth y Pujaya Stephanie. Bueno, hemos escogido el continente de Asia porque es el continente más grande del mundo y está compuesto por países que están siempre creciendo, y el objetivo de nuestro informe es desarrollar los aspectos culturales que intervienen en el proceso de negociación internacional de los países de China, Japón, Corea del Sur y la India. A continuación, mi compañera les va a hablar acerca del país de China. Buenas tardes, profesor. Le habla Elizabeth Miranda Farfán, la cual le va a hablar sobre China. El color rojo es el color tradicional del pueblo. También se considera que trae fortuna, por lo que se utiliza ampliamente en las celebraciones y las decoraciones de todo tipo. Por otro lado, China es el país más poblado, el cual cuenta con 1.300 millones de habitantes. China posee la frontera terrestre más grande del mundo, con una longitud total de 22.000 kilómetros, el cual se extiende desde el río Yalu en la frontera con Corea del Norte hasta el Golfo de Tonkin en el límite con Vietnam. Por otro lado, es el tercer país más extenso del planeta en cuanto a superficie terrestre. Como también nosotros sabemos, China es un país con alta tecnología. Siguiente diapositiva, por favor. Las características principales en cuanto a la cultura empresarial: la cortesía es clave en la cultura china. Perder los nervios o levantar la voz durante una negociación es un gran error. A los directivos asiáticos no les gusta hacer negocios con gentes que no conocen, por lo que consideran de mala educación empezar a hablar directamente de negocios. Un ejecutivo chino nunca dirá un no directamente y utilizará muchos rodeos para dar una negatividad. Los principales socios de China, tanto en clientes principales, está primeramente el país de Estados Unidos, con el 19.2%. Hong Kong le sigue con 12.1%, Japón, Corea del Sur, Vietnam, como también Alemania. En los principales proveedores está Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, China y Alemania. Dimensiones culturales. Es una sociedad que cree en las desigualdades entre las personas, las cuales son aceptables. Cultura altamente coleccionista, donde las personas actúan de interés del grupo y no necesariamente de sí mismo. Es una sociedad masculina orientada al éxito y orientada. Tiene un puntaje bajo en evitación de incertidumbre. Obtiene 87 puntos en una dimensión, lo que significa que es una cultura pragmática. Es la medida en que las personas intentan controlar sus deseos e impulsos en funciones de la forma en que fueron criados. Siguiente diapositiva, por favor. En conclusión, realizar un negocio en el país chino es una buena oportunidad de negociación, ya que tiene diferentes culturas y características que se requieren para que todos nuestros clientes estén satisfechos. Por otro lado, sabemos que China es un país altamente tecnológico, por lo que nos favorece que van a reducir los costos de producción. Es por ello que el país de China es un buen beneficio para las diferentes empresas, ya que les reduce los costos, como también les permite unos grandes ingresos por ello. Ahora le paso con Corea del Sur. Buenas tardes, profesor. Quien le habla es Yanira Alison Humanticona. Yo les voy a explicar acerca del país surcoreano, el cual es la mayor quinta economía de exportación en el mundo y la más compleja en los últimos 5 años, ya que su tasa actualizada de crecimiento se elevó a 1.2%. Por otro lado, las exportaciones peruanas, en especial las de productos no tradicionales, sustentaron el 13%, teniendo como principal destino las castañas.
las castañas, tercero la pota y el cuarto la banana peruana, el cual son productos que se exportan a Corea del Sur. Algunos datos importantes son que el nombre de país es República de Corea, la capital es Seúl, el presidente es Moon Jae-in y su población asciende a 50.000 millones de habitantes. También el sistema político es la democracia presidencialista, la moneda es el won surcoreano. Principales características. El índice del COP, el cual mide los ámbitos económico, social y político de la evaluación. En este punto, el país surcoreano ocupa el puesto 34, como podemos apreciar en el cuadro. En el ranking Doing Business, que clasifica la facilidad para desarrollar negocios, el país surcoreano ocupa el puesto 5, de los 190 que lo conforman. Un principio importante dentro del país surcoreano a la hora de hacer negocios es el código Kemchu, ya que se demuestra el compromiso que se adquiere cuando la contraparte es fiable. También debemos señalar que las decisiones se toman de manera colectiva y pueden durar un largo periodo de tiempo. En la cultura coreana, el trabajador debe ser leal y sumiso ante su jefe, y por otra parte el jefe tiene responsabilidad y contribuye a las buenas prácticas hacia los trabajadores. En las dimensiones culturales, con un puntaje de 60 en la distancia de poder, Corea del Sur es una sociedad ligeramente jerárquica, en la que todos tienen un lugar y que no necesita más justificación. Con un puntaje de 18 en individualismo, se considera una sociedad colectivista, como se señaló antes, ya que toman sus decisiones de forma colectiva. En masculinidad, con un puntaje de 39, se considera una sociedad femenina, el cual se centra en trabajar para vivir, y los gerentes se esfuerzan por lograr el consenso. En control de incertidumbre, con un puntaje de 85, Corea del Sur es uno de los países que más evita la incertidumbre en el mundo. Con un puntaje de 100 en orientación a largo plazo, el país surcoreano se clasifica como una sociedad pragmática y orientada a largo plazo. Y con respecto a la indulgencia versus contención, con un puntaje 29, la sociedad surcoreana es una de restricción y tiene tendencia al cinismo y al pesimismo. Bueno, en conclusión, al analizar el país surcoreano, cabe señalar que la mejor estrategia es la integradora para poder crear valor tanto para nuestra empresa como para la otra parte, puesto que los empresarios surcoreanos toman decisiones de forma colectiva que pueden durar un largo periodo de tiempo, en el cual ellos buscan analizar cuáles van a ser todos los beneficios obtenidos que va a traer esta negociación. Bueno, y en conclusión, el país surcoreano es una buena oportunidad para desarrollar negocios, pero es importante tomar en cuenta las características mencionadas con anterioridad para poder desarrollar una correcta negociación y tener en cuenta los principios éticos basados en el código Kemchu. Bueno, le paso la palabra a mi cliente, el cual va a explicar el país de la India. Bueno, con respecto a la India es uno de los países más grandes de todo el continente asiático. Se extiende desde las cumbres del Himalaya hasta la costa del Océano Índico. Y también es uno de los países más poblados del mundo, con 1.352 millones de habitantes. Eso quiere decir que hay 411 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y otro dato de la India es que es el segundo país en más hablar el idioma del inglés, cuando su idioma oficial es el hindú. Y bueno, en la India se han desarrollado 4 religiones, que son el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Y todas estas religiones protegen a las personas, a los animales, y no tienen ningún tipo de odio hacia alguna otra cultura. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a los datos, India se encuentra en el puesto 95 en el nivel de globalización, y las exportaciones que hace Perú hacia la India, entre los principales productos se exporta son los oro en bruto, minerales y concentrados de cobre, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Con respecto a la cultura empresarial de la India,
podemos rescatar que es recomendable que al momento de que una persona quiera hacer negocios con la India, se asesore bien de un abogado que sea de ese país, porque ellos respetan mucho su cultura y si en algún momento llega a tener algún error en el momento de la negociación puede ser perjudicial. Es muy importante la jerarquía, ellos consideran mucho la jerarquía, quienes son los jefes, ellos son los que toman las decisiones. Con respecto a la puntualidad, las tardanzas y los retrasos suelen ser habituales en la India, no es algo que se vaya a tomar como una falta de respeto. Y las mujeres no suelen ocupar ningún tipo de puesto de responsabilidad, ¿no? Y es muy importante que no se introduzca el tema de la negociación al comienzo, sino que antes se pueda conversar acerca de algún otro tema, porque sería considerado como una falta de respeto y de frente a la actividad comercial. Los empresarios y los negociadores indios valoran profundamente la flexibilidad a la hora de pactar plazos, precios y financiamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a las dimensiones culturales, cabe recalcar que la mayoría de las empresas y compañías de la India son familiares, de varias generaciones, y el resto pertenecen al Estado. Eso quiere decir que es raro conocer alguna empresa que sea formada por una persona y que haya traído personas fuera de su familia. La mayoría de empresas son 100% familiares y se respeta mucho lo que es la burocracia. Con respecto a las dimensiones culturales, en general podríamos rescatar que siempre la estructura va a ser de arriba hacia abajo, y existe una alta preferencia por tener un marco social más amplio, que quiere decir que se espera que los individuos actúen de acuerdo al bien mayor de los grupos definidos de uno u otro. Con respecto a lo que es la masculinidad, la India es un país muy masculino en términos visual del éxito y poder. Eso quiere decir que solamente los hombres son vistos como los que van a tener éxito y poder, y a la mujer no muy poco se le considera en esto, ¿no? Por otro lado, la India tiene una preferencia baja para evitar la incertidumbre. Y por otro lado, por ejemplo, un dato de la India es que consideran el concepto del karma domina el pensamiento religioso y filosófico. Y además, las sociedades de la India están orientadas a tener una percepción de que sus acciones están restringidas por normas sociales. Eso quiere decir que ellos respetan mucho las normas en su país, porque eso es algo que desde siempre se les ha inculcado. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, la India es uno de los países, como ya les había comentado, que si una persona quiere incursionar es muy importante que primero se asesore bien, porque siempre es importante eso, porque si tú llegas a hacer algo malo o llegas a decir algo mal dentro de la negociación, eso puede ser perjudicial, ¿no? Y al momento es importante analizar todos los datos de sus dimensiones, ya que gracias a ellos se puede lograr mejorar la manera de ingresar a este mercado. Y la cultura empresarial también es muy importante para eso. Y bueno, en ese caso, después de haber estudiado todos estos datos, podemos concluir que la mejor estrategia para poder implementar para este mercado sería la negociación integradora, pues es la mejor manera de tener algún intercambio comercial con la India y cooperar las dos partes para llegar a un acuerdo mutuo en el que los dos puedan llevarse beneficios. Bueno, ahora mi compañera le va a explicar acerca de Japón. Buenas tardes, profesor. Quien le habla es Stephanie Pujaya. Yo le voy a hablar acerca del país de Japón. Japón como nación es un país desarrollado. El éxito de la economía de Japón reside en la reciprocidad en cuanto a inversión y acción por parte del gobierno y las industrias, así como también el altísimo compromiso de la responsabilidad que el japonés invierte en el trabajo duro. Japón es la mayor potencia con dominio tecnológico. Otro punto también importante en cuanto a los sectores de la economía de Japón, estratégicamente el mismo se orienta hacia la producción tecnológica y manufacturera. Entre ellos tenemos vehículos electrónicos, industrias de acero. Otro punto a favor es que la agricultura de Japón es considerada ineficiente y recibe un sinfín de subsidios estatales, ya que es por ello que su ineficiencia se traduce en poco fértil para el cultivo, donde únicamente el 15% de su territorio sirve para este sector. Es por ello que para la agricultura japonesa únicamente se producirán entre rubros como frutas, arroz, cereales y algunas verduras.
Siguiente lámina, por favor. Entre las dimensiones culturales, para contraer negocios con Japón es importante, como en los demás países que mis compañeras han dicho, la cultura, ya que las personas de este país se caracterizan por priorizar la armonía en grupo y preservarla en todos los ámbitos, sobre todo en los negocios, mucho más. Por ejemplo, en las empresas, la toma de decisiones se realiza por consenso de todos los intervinientes de la misma, es decir, se ajustan a procesos internos que deben respetarse. Es por ello que hacen una concentración del contrato o tratado o proyecto empresarial que en el caso fuera dado. Y esto puede demorar entre meses o años. Dentro de las dimensiones culturales tenemos la dimensión del poder con una puntuación intermedia de 54, ya que Japón es una sociedad jerárquica de límite. En el individualismo se encuentra con una puntuación de 46, ya que la sociedad japonesa muestra muchas de las características de una sociedad colectivista. Con una puntuación de 95, la masculinidad en Japón es una de las sociedades más masculinas del mundo en general. Con una puntuación de 92, en la evitación de la incertidumbre, Japón es uno de los países que más que evitan la incertidumbre de la tierra. Otro punto más es que con una puntuación 88, Japón tiene orientaciones a largo plazo. Es decir, Japón tiene una de las sociedades más orientadas que se orienta a un trato a largo plazo. Y la indulgencia, por último, se encuentra con una posición más baja, ya que se muestra que tiene una cultura de restricción. Siguiente lámina, por favor. Es importante tener esas importantes comunicaciones interculturales al momento de hacer una negociación, ya que a la hora de negociar con los japoneses es necesario recordar esos aspectos, como los regalos son indispensables, la vestimenta de acuerdo a la ocasión, respeto, atención y de preferencia llevar una tarjeta de presentación. Es muy importante esto, ya que cuando tú haces un negocio siempre tienes que tener tu tarjeta al momento es algo que sí o sí tiene que ser. La puntualidad es un factor clave, ya que los japoneses son demasiado puntuales. La puntualidad es extremadamente importante para los japoneses. El saludo con una inclinación, tal cual o sin caso te dan la mano. Siguiente lámina, por favor. En el proceso de la negociación, es importante tener en cuenta que suministrar una buena cantidad de información detallada al socio o contraparte. Otro punto también es demostrar estar comprometido y ser consecuente durante el proceso. Tratar de buscar personas que tengan influencia y experiencia para tomar decisiones dentro del grupo japonés. Mantener el contacto a nivel formal e informal para efectuar seguimiento permanente. Evitar presionar para acelerar la toma de decisiones. Reunión de negocios. Enviar con suficiente antelación una agenda de información relevante. Invitar a los participantes a emitir sus opiniones, cuidando al aspecto jerárquico, ya que es importante en Japón tener importante esto porque los japoneses siempre tienen un aspecto jerárquico. Controlar el equilibrio dentro de las participaciones, no interrumpir la reunión para forzar la concesión del tema, pedir educadamente la misma información más de una vez. Siguiente lámina, por favor. Otras características importantes para las negociaciones en Japón es que se busca un acuerdo global, más que la aprobación de asuntos por punto por punto. El proceso de negociación es largo, ya que se requiere el consenso de todas las partes implicadas, y los negocios se plantean a largo plazo, no como la búsqueda de oportunidades o rentabilidad inmediata. En estas condiciones, el margen de negociación debe ser necesariamente amplio, y aunque siempre dentro de unos límites razonables. Al inicio del proceso se suelen hacer concesiones de pequeña importancia como un gesto de buena voluntad. Lo más importante eso se hace al final. Siguiente lámina, por favor. Bueno, la conclusión. Realizar una negociación en el país de Japón es una buena oportunidad, ya que dentro de ser un país atractivo en el mercado y tener un entorno para la expansión comercial. Sin embargo, el alto nivel de competencia local de otros países, las numerosas dificultades reglamentarias y los factores culturales pueden hacer que ingresar en Japón resulte difícil. Por eso es importante, con ayuda local, puede ser una ventaja a la hora de expandirse en el país.
Por eso es necesario tener en cuenta a Japón al momento de una negociación en Asia, así como los demás otros países. Gracias, profesor y compañeros.